Saludos familia dominicana, soy Esther López, qué bueno que continúan con la programación de su televisión pública. Bienvenidos a este especial que hemos realizado en torno a la renuncia en el día de hoy del presidente y candidato de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha renunciado a la reelección. Más temprano, por supuesto, se ha servido este tema y es que en una publicación en redes sociales, el mandatario ha anunciado que no se presentará a la reelección, asegurando que es lo mejor para mi partido y para el país es que me retire. Biden aseguró que se dirigirá a la nación en esta semana. Asimismo, precisó que a partir de ahora se centrará únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente, así lo ha dicho Biden. Precisamente desde la televisión pública hemos preparado un panel con nuestros invitados, analistas internacionales, Dexter Román y también Lucy Arraya. Pero antes vamos a compartir con todos ustedes un material desde La Voz de América en torno precisamente a la renuncia de Biden a la reelección. El presidente Joe Biden retiró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump, que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado. Al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección, pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial. Por eso estoy buscando la reelección. La posibilidad, respaldada por demócratas, generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años, pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo. Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad. Una voz ronca, trastabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a Trump para las elecciones de noviembre próximo, lo que generó una intensa presión para que abandonara, pero él se mantuvo. Él no duda en nada. El presidente ha tomado su decisión. No quiero ser grosero, pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso. Joe Biden ha dicho que se postula para presidente de los Estados Unidos. Obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a COVID-19, sus planes de campaña se vieron interrumpidos, mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambos aliados de Biden, buscaban persuadirlo para que abandonase. Laura Sepúlveda, Voz de América. Muchas gracias a La Voz de América y nos convoca en el día de hoy una noticia que quizás a muchos especialistas no les sorprende, pero vamos a ver de primera mano si esto es cierto o no. Bienvenidos a este panel. Gracias como siempre a nuestros invitados especiales, Lucy Arraya, internacionalista, abogada, profesora, y por supuesto Dexter Román, también analista internacional e importante figura en materia de relaciones exteriores. Ellos forman parte de la televisión pública como expertos que siempre vienen a darnos ese apoyo. Y en el día de hoy, ¿el mundo se sorprende o no con la renuncia de Biden? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Se esperaba esto que sucediera en cualquier momento, Lucy? Sí, muchas gracias por la invitación que siempre nos tienen presente. Realmente el maestro Hacer y yo, como docente del área internacional, tenemos que estar todo el tiempo actualizados. Los temas de política internacional, relaciones internacionales son muy dinámicos por eso. Nos sorprende en el sentido de que justamente después de hace una semana del atentado contra Donald Trump, viene esta decisión que hace Joe Biden. Pero ya se sabía desde hace rato de que la situación de Biden era insostenible por su condición de salud, su edad, que él mismo lo confesó, de que no era una persona mayor, de que tenía sus limitaciones para caminar, para hablar. Entonces, los últimos días ya había una presión muy fuerte, inclusive de los propios miembros del partido y de las personas que apoyan económicamente con donaciones, estaban cuestionando si era posible, inclusive no querían ni siquiera hacer el aporte correspondiente que acostumbran a hacer para apoyar la candidatura de Biden.
Esto es una decisión que efectivamente también causa malestar a nivel interno del Partido Demócrata, porque viene el cuestionamiento, entonces sabían que iba a pasar esto. Es una forma de legitimar lo que hace rato venían negando, que no, que iba a estar, que iba a continuar y que iba a reelegir. Lucis, entonces, hay factores importantes que podríamos decir que detonaron. Pero se mencionaría como punto principal el debate que también concitó el llamado del mundo, porque fue intenso y difícil. Por supuesto que el debate quedó muy mal. Joe Biden se evidenció una limitación que tenía para hablar, para coordinar las ideas, no mucha coherencia. O sea que que fue el único debate que tuvo con Trump hasta el momento, pues se evidenció, valga la redundancia, esas limitaciones que motivaron aún más a los miembros del Partido Demócrata a que comenzaran los cuestionamientos y la presión y de ver la posibilidad de que otro candidato pudiera representar el Partido Demócrata. Ahora, ¿cuál fue, vamos a decir, el punto de inflexión que llevó también a que quizá él tomara esta decisión esta semana? Fue justamente lo que pasó la semana pasada cuando el intento de magnicidio a Donald Trump. Pues esto lo elevó, vamos a decirlo así, porque los resultados estadísticos, ¿verdad?, mostraron que toda la posibilidad de que Donald Trump iba a ganar. Y en esta semana, pues, Donald Trump elige un candidato a la vicepresidencia, un hombre joven, J.D. Vance, un hombre joven que renueva esa candidatura. Ahora, te puedo decir que todo el proceso de estas elecciones, de estas campañas electorales en Estados Unidos, como hablábamos hace un rato, son atípicas e históricas, porque ambos candidatos han tenido procesos desde un inicio no muy comunes en la historia de los Estados Unidos. Biden con un hijo que fue condenado. Trump presentando acusaciones y condenas después de haber sido presidente por casos de acusaciones que tenía de acoso sexual, malversación de fondos, todo esto. Entonces, en plena campaña, todo eso se ha venido viendo. Entonces, tenemos unas elecciones que realmente han sido no muy comunes en los Estados Unidos y dos figuras ya con una edad bastante avanzada. Así es. Que el mensaje es que no hay liderazgo en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es realmente la reflexión en lo que debemos hablar. Entonces, esa pregunta, ¿qué va a pasar? Vamos a remontar, lo que te parece, Jaxel, a la historia. Decía Lucy que esta campaña ha sido atípica en todo el sentido de la palabra. Pero si nos remontamos a la historia de los Estados Unidos, un país que cuenta con una población superior a los 330 millones de habitantes y que se enfrentan, como decía Lucy, a una situación muy complicada. ¿Qué pasa en la historia de los Estados Unidos? ¿Es la primera vez que sucede esto? ¿Y qué tiene esto que ver con la política en cuanto, decía Lucy, que Donald Trump se ha visto involucrado en situaciones difíciles, pero aún así se mantiene como un candidato importante en las elecciones ahora en noviembre? Claro, lo atípico en cuanto a estas elecciones, como menciona la doctora Araya, se refiere más que todo a las acusaciones que giran en torno a cada una de las candidaturas. En el caso de Joe Biden, desde luego, su hijo Hunter, ya condenado. En el caso de Donald Trump, condenado en primera instancia. También todos los cuestionamientos a las capacidades cognitivas del candidato Joe Biden, no solamente presidente, sino candidato Joe Biden, algo que no se veía desde los cuestionamientos al presidente Ronald Reagan, que en su momento había sido el presidente más viejo de Estados Unidos. Después sabemos que fue diagnosticado con Alzheimer cuando salió de la presidencia, pero desde el punto de vista del proceso interno hay temas que no son inéditos, como por ejemplo un presidente que declina buscar la reelección después de haber iniciado la campaña. La última vez que eso había sucedido fue en 1968. En ese momento era gobernante Lyndon B. Johnson, recordado en la República Dominicana por todo aquello de 1965. Él inició en las primarias, pero con toda la presión que giraba en torno a Vietnam, más que todo terminó declinando en junio de ese año, poco antes de las primarias, e inmediatamente endosó
a su vicepresidente, Hubert Humphrey, que también conocido en República Dominicana, ya que fue el enviado a la posesión del presidente Balaguer. Entonces, en ese caso, 1966. En ese caso, Hubert Humphrey ganó la nominación por encima de los candidatos que tenían mayor apoyo de bases, pero después terminó perdiendo contra Richard Nixon, que se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Jackser, ahí hablamos, Kamala Harris, propuesta por Biden. ¿Qué expectativas tendríamos en ese caso? Mujer y además que viene también acompañada pues del presidente que acaba de renunciar su candidatura a la reelección. Entonces, ¿qué podemos esperar en torno a esta decisión? Kamala Harris ya había aspirado a la presidencia en el año 2020 cuando fue precandidata, en ese momento senadora de California, sin embargo no le fue bien en las primarias. De hecho, a pesar de tener una de las principales coberturas desde el inicio, ya al final estaba marcando solamente 1%, pero precisamente para intentar nivelar la boleta fue escogida por Joe Biden. ¿Por qué hago referencia a que ella ya había aspirado? Y es que su experiencia previa no había sido la más sólida. Pero lo mismo había pasado con Joe Biden, que fue precandidato en 2008 contra Obama, cuando finalmente es escogido. Había sido precandidato en 1988, cuando finalmente fue escogido Michael Dukakis. ¿Cuál es la diferencia en este contexto? Y es que Kamala Harris ha sido endosada inmediatamente por Joe Biden como su candidata preferida para la nominación demócrata. Pero no se queda solamente ahí, sino que también el expresidente Bill Clinton, una de las figuras más influyentes dentro del partido, también inmediatamente la endosó. Pero ni siquiera se queda solamente ahí. También Hillary Clinton, ex senadora de Nueva York, ex primera dama, ex secretaria de Estado, ex candidata presidencial del Partido Demócrata, también inmediatamente la endosó. La audiencia entonces probablemente se pregunta, bueno, ¿y el presidente Barack Obama, la otra figura más importante dentro del partido, qué ha hecho? Él publicó un mensaje bastante más largo que todos los demás, donde celebra de manera bastante profunda todos los logros en la carrera de Joe Biden, quien fue su vicepresidente. Sin embargo, no endosa a nadie, sino que cierra con la siguiente frase que se presta a mucha interpretación. Espero que nuestro partido lleve a cabo un proceso lo suficientemente limpio y organizado para que salga de ahí una candidatura formidable. Bueno, precisamente, Claro. Lucy, vamos a compartir, antes de que continuemos con el tema, parte del comunicado que subió Biden a su cuenta de X y también una información que nos llega desde La Voz de América en torno a este caso. Vamos a compartir y cito a continuación. Okay. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegirla como mi vicepresidenta. Se puede ver en el post que ya se ha publicado en el día de hoy. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para Kamala, que ella sea la candidata de nuestro partido este año, Demócratas. Es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. Aunque Donald Trump también se ha leído por ahí, bueno, ven ustedes en pantalla el comunicado, de que sería fácil vencer, en este caso, Kamala Harris. Eso por diversas razones. Hay que recordar que buena parte del motivo de la impopularidad que ha tenido Kamala Harris a lo largo de estos 4 años fue porque ella se le asignó uno de los temas más espinosos en cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, que fue el tema de la migración. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Un tema fundamental en este día y también durante todo este proceso, porque mucha gente está temblando, como diríamos por ahí. Pero vamos a compartir con nuestros amigos de La Voz de América lo que ya Lucy había mencionado inclusive sobre la carrera a la reelección presidencial, que sucede por presiones internas, han considerado algunas personas, pero cuáles fueron los momentos clave que llevaron al mandatario a retirarse de la campaña electoral. Esos momentos claves vamos a escucharlos desde nuestra cadena aliada La Voz de América, y ya, Lucy, hablaremos del tema de las migraciones. Adelante. El presidente Joe Biden retiró oficialmente su candidatura a la reelección tras semanas de presiones internas y preocupaciones en el Partido Demócrata acerca de su capacidad física para asumir un segundo mandato presidencial. Pero ¿cuáles fueron los momentos que lo llevaron a esta decisión? Aquí los detallamos. $500 billion, I should say. La ola de críticas comenzó en la noche del 27 de junio de 2024 con el primer debate entre el actual presidente y su rival político Donald Trump. Biden tuvo un desempeño irregular que llevó a algunos demócratas a cuestionar si debía seguir en la contienda. En ese momento, el presidente de 81 años reconoció limitaciones causadas por su edad como un factor en sus fallos durante el debate. Sin embargo, reiteró su compromiso. El 9 de julio, los legisladores demócratas se reunieron a puerta cerrada durante casi 2 horas, pero no llegaron a un consenso sobre si apoyar o no la decisión del presidente Joe Biden de seguir adelante con su candidatura a la reelección. Ladies and gentlemen, President Putin,
El 11 de julio, durante el cierre de la cumbre de la OTAN, Biden se refirió por error al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin. Horas más tarde confundió el nombre de su vicepresidenta Kamala Harris y el de Donald Trump. El 12 de julio la preocupación se movió a los ingresos de la campaña luego de que donantes demócratas comunicaran que dejarían unos $90 millones en donaciones prometidas en suspenso si Biden mantenía su candidatura. El 17 de julio, durante un viaje a Las Vegas para participar de eventos con votantes latinos, el presidente resultó positivo a COVID-19. Horas después, prominentes demócratas cercanos a Biden dijeron a medios que el presidente estaba reflexionando sobre cuál sería la mejor decisión para el país. Finalmente, Biden se hizo a un lado, abriendo paso a nuevas generaciones dentro del Partido Demócrata rumbo a las elecciones de este noviembre. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Muchas gracias a Stephanie Martínez de la Voz de América. Ella mencionaba que usted, incluso al principio usted hablaba, Lucy, sobre las presiones que podría involucrar la renuncia. Es como decir, se vio obligado, aunque sí, no quería, claro. Realmente quería o no quería Biden retirarse. Sí, porque en el fondo quiere cumplir con su mandato, con su partido, y lo dijo en el comunicado, en la comunicación que hizo de que va a llegar hasta el proceso de las elecciones para entregar al próximo presidente ya la gestión. Entonces, o sea, porque hay algunos ya que están diciendo que renuncie desde ahora. Claro. Pero no, él ya lo dijo, va a cumplir hasta el final. En cuanto a lo que comentábamos de Kamala Harris, que ha sido endorsada principalmente por Bill Clinton, Hillary Clinton, no así por Barack Obama, es hora que Estados Unidos tenga una mujer, porque Estados Unidos ha sido un país referente democrático, de respeto de derechos humanos, de oportunidades. Es hora de que tengan una mujer como presidente. Ahora, ¿esa mujer podrá ser Kamala Harris? Bueno, hay que ver un poco, y como comentaba el compañero Hacer, ella no ha calado mucho en la población estadounidense. Es decir, no ha podido llegar, quizás no ha tenido ese carisma con la gente por el tema migratorio que mencionamos, que fue una de las partes más fuertes en las decisiones de Estados Unidos, porque eso tiene una cuota política. Ahora bien, hay que ver los discursos que ambos partidos tienen con respecto al tema migratorio. El Partido Republicano tiene una política totalmente en contra de la migración, o sea, en contra de esa entrada irregular de migrantes. O sea, sigue una política proteccionista de Estados Unidos. Y así lo demostró Donald Trump cuando hizo su gestión. Se basó en una política proteccionista de selección de quién es que va a entrar y quién es que va a salir de los Estados Unidos. Entonces, ese tema realmente es lo que últimamente, no solo en Estados Unidos, sino, señores, a nivel mundial. Miren lo que está pasando en Europa, lo que pasó en el Parlamento de Europa, la tendencia hacia la extrema derecha, que no quiere nada con el tema migratorio. O sea, sí quiere una migración, pero una migración que vaya a aportar, no una migración que vaya a sumar y que entonces los gastos que invierte el gobierno en políticas asistencialistas, como ha venido Estados Unidos en los últimos tiempos, eso no lo quiere Donald Trump ni los seguidores del Partido Republicano. Que precisamente eso es lo que se ha comentado, muchos expertos han coincidido en ello, de los costos que representa. Entonces, una pregunta, Yaxel, en este tema de las deportaciones masivas, que incluso es parte de lo que Donald Trump, según los expertos han explicado, sí, es como usted decía, es un punto focal. Yaxel, ¿qué pasa entonces ahora con la situación que se vive en los Estados Unidos? Y decía ella de la migración masiva y de lo que representa para muchas personas que ven una esperanza en poder estar en los Estados Unidos, pero que cada país obviamente es soberano y tiene sus reglas. Claro, en política percepción muchas veces es realidad, porque aunque hay un sentimiento creciente en Estados Unidos de que lo que ha existido es una política de fronteras abiertas, lo cierto es que durante buena parte del periodo de Joe Biden, aplicando las medidas que eran por el COVID,
cualquier persona que era detenida en la frontera era inmediatamente deportada, lo cual no lo permitía la ley previa. Ahora, cuando se levantó esa restricción, comenzaron a llegar decenas y cientos de miles de personas que desbordaron las capacidades y fue ahí que comenzó a aplicarse el parol. ¿Qué es el parol? Eso es que, por ejemplo, persona X intenta entrar ilegalmente a Estados Unidos, pero dice que va a buscar refugio o asilo, entonces mientras lleva a cabo ese proceso, se le permite estar libre en Estados Unidos hasta que se tome una decisión, ya que era muy costoso mantenerlo en refugios. Pero quien conoce de alguna manera u otra la psicología migratoria sabe que eso permitió un mensaje de parte de los traficantes de migrantes de que tú cruzar la frontera significaba que tú ibas a poder llegar y hacer lo que te diera la gana. Incluso vimos la crisis por la maldita vuelta por México en el año 2022, que ya ha disminuido fuertemente, pero vemos cómo eso impactó incluso en República Dominicana. Claro. No tanto como Colombia, Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras, pero fueron alrededor de 10,000 dominicanos detenidos. ¿Por qué todo esto gira en torno a lo que será la campaña ya no es reeleccionista, pero de retorno de Donald Trump? Es por el hecho de que Kamala Harris había sido la comisionada especial para intentar controlar ese flujo en la frontera y no pudo controlar el flujo. No entró tanta gente como dicen, pero la frontera fue desbordada y eso significó entonces que encabezados como aquel del New York Times en el año 2023 se refirieran a su misión como una misión fallida. Entonces, desde luego, esto será uno de los principales ataques. En campaña ellos estaban diciendo que era la política de frontera abierta de Joe Biden, ahora lo que dirán es la fallida política migratoria de Kamala Harris. Ahora, punto positivo que sí le trae a los demócratas es que esa fortaleza por razones de mayor juventud que tiene Kamala Harris le permitiría poder atacar con otras cosas a Donald Trump. Ahí vimos el resumen de La Voz de América cuando hablaba de esos 24 agónicos días posteriores al debate, pero comencemos por el debate. Donald Trump logró salir bien de los dos temas que muchos pensaban que más lo iban a herir, que era el tema del 6 de enero y logró salir porque Biden no pudo atacarlo, y el tema del aborto, del cual logró salir porque Biden tampoco pudo atacarlo. Muchos entienden que siendo una ex fiscal, una ex procuradora, Kamala Harris ex senadora y también, vuelvo y repito, con mayor fortaleza física, pues en un debate pudiera desviar mejor esos temas que Joe Biden no pudo. Joe Biden hubiese sido el candidato más viejo en la historia de Estados Unidos. Ahora ese récord va a quedar en Donald Trump, que tendrá 78 años. El más viejo en la historia del mundo, sabemos que fue Joaquín Balaguer el 16 de mayo del año 2000, que tenía 94 años y sacó 785,000 votos, 25%, saliendo solamente 7 veces de su casa. Sí, por eso decía, inclusive mucha gente estaba comentando, ¿qué pasó con Biden ese día? Fue incluso porque ahora tenemos las redes sociales, que es más fácil, porque en el tiempo de Balaguer, ok, en la televisión, a mucha gente ni siquiera contaba. No había acceso a la televisión. Radio Televisión Dominicana era la única que llegaba al territorio nacional. Aunque daba la rueda de prensa semanal, iba y caminaba en el mirador, daba esos discursos maratónicos, ese cierre de campaña en el Malecón en el 14 de mayo del 2000, o sea, teniendo 94 años, pero con una fortaleza, incluso estando ciego. En las elecciones del 86, solamente esto ligándolo un poquito a los cuestionamientos a Biden, pero en las elecciones del 86, lo que primero era un rumor, lo que después fue un secreto a voces, y lo que después ya todo el mundo sabía, se le preguntó en campaña si él estaba ciego. Ahí fue cuando él reconoció que solamente veía en negro, pero giró la pregunta y dijo, sin embargo, yo no he dicho que voy a Palacio a ensartar agujas. Entonces él logró salir de eso. Biden no pudo. Por eso, ¿qué es lo diferente? Porque estamos hablando de Estados Unidos, muy diferente a este país en muchos sentidos, pero estamos en otra época. Pero bueno, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil tiene 78 años igual, y miren la fortaleza que exhibe. Sí. Yo creo que más que la época depende mucho de la fortaleza física de cada quien. Sí, y Trump se ve un poco más fuerte. Son 3 años de diferencia ya. Son 3 años, pero se ve un poquito más fuerte. Ahora, el tema es ¿qué va a pasar ahora? El Partido Demócrata tiene que decidir hacia lo interno en una convención si realmente van a elegir a Kamala Harris. ¿Será Kamala Harris o se buscará una persona competitiva como ahora tiene Donald Trump, su vicepresidente, un joven, J.D. Vance, un joven que ha estado en los medios, senador,
que escribe, o sea, hay una persona que renueva a nivel intelectual, a nivel de juventud, esa candidatura de Donald Trump. Tendrá el Partido Demócrata que buscar también una persona con las mismas condiciones, joven, para poder competir, porque si no querían a Biden por cuestión de edad, entonces deben buscar una persona que pueda competir. Sí, exactamente. Acabamos de recibir el post de Donald Trump en la red Truth Social, que es la que él utiliza después de no haber vuelto a X, anteriormente conocido como Twitter, y dice aquí el expresidente Donald Trump: el corrupto Joe Biden no estaba apto para ser candidato a presidente y de hecho nunca fue apto para ser presidente del país. Solamente logró la posición a través de las mentiras, las noticias falsas y ni siquiera salir de su sótano. Todos aquellos que estaban a su alrededor, incluyendo su doctor, incluyendo los medios, sabían que él no era capaz de ser presidente, no lo fue nunca. Y ahora miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando la frontera completamente sin supervisión, muchos que vienen desde las prisiones, desde los manicomios y un récord número de terroristas. Vamos a sufrir de manera profunda por su terrible presidencia, pero vamos a remediar ese daño que él ha hecho de manera muy rápida, haciendo a Estados Unidos grande nuevamente. Palabras muy fuertes, Lucy, que ha dicho. Entonces, ¿qué podríamos interpretar ya de eso? Porque son palabras, como que dice, son muy claras. Claro, definitivamente él mezcla ahí los dos temas que más resuenan en su base, pero también en segmentos que están en intermedio. Es este señor, su rival, hasta el día de hoy no estuvo nunca en condiciones, según él, de ser presidente, y por la manera en que los medios lo atacaban a él, a Trump, fue que logró llegar en base a mentiras. Ese es el mensaje. Y otro es el mensaje que acabamos de hablar, que es el tema migratorio. Que repito, ahí él no comparte estadísticas, ahí él no comparte datos específicos, sino que apela al sentimiento. Personas que están saliendo de prisiones, de instituciones mentales y que están saliendo también de espacios terroristas. Eso resuena en un segmento elector, porque como bien saben todos ustedes aquí, si las elecciones fuesen sobre la verdad y no el sentimiento, probablemente los resultados a lo largo de la historia hubiesen sido distintos. Por eso cuando yo digo que su campaña es impecable, no me estoy refiriendo a que el mensaje lo estoy endosando, pero sabe exactamente a quién le está hablando. Claro. Ese mensaje, sí, hay algunos que lo verán como grotesco, pero hay otros que dirán, ese es el hombre. Yo lo veo fuerte y violento. Desde siempre y desde el inicio, Donald Trump ha tenido una forma de manejarse violenta. Inclusive recordemos lo del Capitolio, o sea, y esa misma violencia la que ha generado. De una forma muy imperativa. Exactamente, en una forma muy imperativa, pero parece que a la población estadounidense, a la nueva generación, le gusta. Quizás porque ven la esperanza, por lo que decía Yaxer, de un país en que no se tenga tanta responsabilidad de costo, porque usted hablaba de lo difícil que representa el tema de la migración, que es muy importante para ese país, y como decía Yaxer, de que él defendía a los que sí son estadounidenses, como proteger sus fronteras, que es una defensa. Sí, sin embargo, de nuevo, eso es un poquito engañoso, volviendo a lo que mencionaba, de que en política la percepción es realidad, porque de hecho Barack Obama, previo a él, había tenido números récords de deportaciones. Entonces, la gente no siempre reacciona en base a lo que son los datos irrefutables, estadísticos. Sino producto de las emociones, claro, podríamos decir. La percepción. Por ejemplo, la profesora sabe muy bien aquí que obviamente cuando le presenta los exámenes a sus estudiantes se están basando en estudios científicos, pero de ahí salen al mundo real y probablemente no van a tener una calificación de alguien que diga esto. Así, esto, exacto. así, entonces, bueno, Yaxer, ya tenemos casi que concluir porque el tema está muy... Bueno, Ahora, por favor, finalmente, 2 minutos. ¿qué nos conviene a los dominicanos? Exacto. ¿Que ganen los republicanos o los demócratas? Bueno, las dos intervenciones que hemos tenido han sido de los demócratas. 16 y 65. Exactamente. La política migratoria, bueno, hay que ver si la política migratoria de los demócratas nos conviene. Recordemos que tenemos una población, una comunidad de dominicanos en Estados Unidos muy grande también. Es la cuarta más grande hispana del mundo en Estados Unidos. Entonces,
¿qué le conviene a esa población, los demócratas o los republicanos? Eso es muy debatible, pero Eso, de la misma manera que menciona las dos intervenciones, hay que mencionar República Dominicana, nuestra diáspora sin estatus especial, es la más regularizada del mundo en Estados Unidos. 83% de los dominicanos que están en Estados Unidos tienen ciudadanía o residencia, al punto de que el consulado americano en Santo Domingo es el segundo en reunificación familiar más grande del mundo, solamente superado con China, 63,000 visas el año pasado. Tela por donde cortar. En la próxima semana, dice Biden que va a hablar, pues ustedes se tienen que mantener en sintonía con la televisión pública porque ya tenemos que despedir este tema, por supuesto que será ahondado en otras oportunidades, pero quiero agradecer a la gente que ha estado con nosotros, por supuesto a Lucia Raya, analista internacional, y también Jackson Román, analista internacional, que hemos estado hablando sobre esta renuncia a la candidatura reeleccionista de Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos, y que hemos analizado. ¿Y qué representa esto? Además de otros países, para la República Dominicana. Gracias, Jackson. Gracias, Lucy. Y gracias a ustedes que se han mantenido ahí atentos a nuestra programación. Así que sigan disfrutando de todo lo que ofrece la televisión pública. Por supuesto que les invito a que también se mantengan en sintonía con nuestros informativos de Central Noticias, que ampliaremos este y otros temas. Gracias por estar. Y a ustedes también. Muchísimas gracias.